Bien, vamos a ir al tema constitucional. Mucho ha circulado, digamos, por la prensa, sobre todo el fin de semana. Análisis respecto de cómo se está realmente articulando este acuerdo. Acuerdo que para algunos que no fueron parte de aquel significa simplemente una cocina más. Para otros significa naturalmente un paso histórico. También leíamos el fin de semana la entrevista a quien fuera parte de la Comisión Ortúzar, que fue la que redactó, la que estudió y redactó la Constitución de 1980. Estamos hablando del abogado constitucionalista Raúl Bertelsen. Bien, y todo aquello porque algunos, insisto, están poniendo en duda que efectivamente ese acuerdo alcanzado pueda materializarse. Hay una reunión muy importante hoy día a las 11 de la mañana, donde los presidentes de partidos de Chile Vamos, la Convergencia Progresista, la DC y el Frente Amplio se van a reunir en la sede del Congreso para afinar parte de los detalles de este acuerdo. Estamos en línea con el abogado constitucionalista Fernando Atria, justamente para hacer una bajada a estas dudas y estas situaciones que están ahí en entredicho. Abogado Atria, muy buenos días, gracias por su tiempo con ADN hoy. Buenos días, Mirta. Un gusto estar aquí hablando en ADN. ¿Qué tal? Buenos días. Señor Atria, a ver, si usted nos puede ayudar a comprender, puede ser muy útil ver en la etapa en la que estamos, porque después del acuerdo tan solemnemente y emocionadamente firmado aquel viernes aciago en que había mucha incertidumbre y nos amanecimos esperando ese acuerdo, han venido surgiendo una cantidad de dudas sobre los temas que el acuerdo no abordó. Y se pensó que podía haber entonces una bajada más o menos consensuada, pero finalmente al llegar el fin de semana vimos que ni siquiera los partidos de oposición lograron presentar una propuesta única para justamente aterrizar esos vacíos que siguen pendientes. ¿Cuál es el estado de cosas entonces? Sí, yo creo que eso es lo que tú dices, es una señal que no es particularmente positiva. Porque efectivamente yo creo que hay varias cosas que están pendientes después del acuerdo, y supongo yo que en los días que vienen veremos cuál es las posibilidades de desarrollo del acuerdo en la dirección de fijar esas cuestiones pendientes, y espero que sean que sean en el buen sentido, obviamente, ¿no? Son cosas, perdón, Fernando, son cosas muy delicadas, muy graves que podrían poner en riesgo el acuerdo, o finalmente las fuerzas políticas se están enredando más allá de la cuenta, o son cuestiones muy de fondo. Por ejemplo, el tema de los quórum, ya no el quórum para ir aprobando los artículos de la Constitución, sino que los quórum de entrada y salida incluso. Los quórum para llegar primero a un acuerdo marco y el quórum, si es que la misma Asamblea Constituyente, si es esa la fórmula elegida por los chilenos, tiene que también tener un quórum final para mandar el proyecto al Congreso. No, yo pensaría que ahí no hay mayor espacio dado lo que se acordó, que ahí lo que se acordó es que la Asamblea decidirá por 2/3 de los votos de sus miembros. Yo creo que las cuestiones más fundamentales tienen que ver hoy día con las reglas aplicables a la eventual elección de la convención mixta o la asamblea. Ya. Partiendo por el número integrante, porque ni siquiera ahí hay claridad. Bueno, yo me sorprendí que algunos opinaban que el acuerdo había fijado el número de integrantes. El acuerdo solamente dice que el sistema electoral que se le aplicará a esa elección es el de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Eso no necesariamente implica el número de integrantes, ¿no? Porque el sistema electoral no incluye el número, porque uno puede aplicar el mismo sistema a una elección con distintos números. Uh-huh. Pero yo creo que el número es una cosa, pero no creo que sea la más importante. ¿Qué es lo más importante, Fernando? Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la legitimidad de un órgano que reclama ser representativo en condiciones en que la representación política está en cuestión. O sea, yo creo que hay que hacerse cargo del hecho de que hoy día las formas representativas no producen espontáneamente, por así decirlo, la legitimidad de la representación. Y entonces, yo creo que a mí me parece que hay por lo menos 3 cosas que es evidente en que yo esperaría que se hubiera algún desarrollo de lo acordado. Una es que después de todo el mayo feminista y el movimiento feminista del año pasado, yo creo que esa convención o asamblea tiene que tener alguna atención al hecho de que la sola elección no produce una representación equilibrada por género. Entonces, eso significa que yo creo que habrá que pactar
alguna forma, no sé si estrictamente de paridad, o de algo que se acerque a la paridad, en fin, pero dar cuenta del hecho de que la sola elección no corrige los sesgos de género que todos conocemos y que de los cuales hoy día somos especialmente conscientes. Sí, tengo entendido, Fernando, si no estoy equivocada, que precisamente ese punto, junto con el voto en el extranjero o autorizar el voto para los menores de edad, no tendría acuerdo en Chile Vamos. Bueno, o sea, en etapa de negociaciones, cada una de las partes dice que lo que cree que es importante y otros dicen lo que no tienen acuerdo, pero ahora yo creo que hay que tener presente que este acuerdo no fue un acuerdo espontáneamente logrado por todos los diputados o parlamentarios que concurrieron a él. Este fue un acuerdo, en alguna medida, necesitado por la situación del país. Entonces la pregunta será, ¿en qué medida estas ulteriores decisiones son decisiones que hacen que la manera en que el acuerdo o lo acordado responde adecuadamente a esas necesidades que viene empujada por la situación en la cual se encuentra el país, sea mejor o sea peor? Pero yo decía solo una tiene que ver con cuestiones de género. Hay otra, creo yo, que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo creo que también es importante discutir sobre cupos garantizados para pueblos originarios. Cupos. Si se le aplica directamente el sistema electoral de la Cámara de Diputados a la Asamblea Constituyente, bueno, no va a haber no van a tener una representación significativa. Y eso yo creo que, de nuevo, en las condiciones actuales, con el grado de movilización que hay en Chile y con el grado de movilización que las demandas vinculadas a los pueblos originarios tienen, yo creo que sería un problema. Y la tercera, yo es que hay una tercera, que es una que está, yo creo que hoy día especialmente sentida en general en la ciudadanía, en la gente. Y es que el sistema electoral de la Cámara de Diputados, por razones que no son malas razones, privilegia las listas compuestas por partidos políticos, de modo tal que un candidato independiente, o sea que no se presenta como miembro o aliado a un partido político, tiene escasas posibilidades de ser elegido, en los hechos. ¿Y eso se puede cambiar, Fernando? ¿Se puede hacer alguna modificación a la ley electoral específicamente para esta elección? Por cierto, se puede, han surgido, han circulado varias propuestas, o sea, propuestas hay de maneras en las cuales esto se podría enfrentar de modo, no de perjudicar a nadie, sino de poner a quienes no están vinculados a partidos políticos en igualdad de condiciones con quienes sí lo están. Porque hoy día hay que reconocer que el costo que ha tenido, o sea, el daño que ha producido durante estos 30 años la operación normal de la política institucional, ha dejado a los partidos con su legitimidad, digámoslo así, bien cuestionada. Señor Atria, y en vista de este escenario, ¿usted ve peligrar el acuerdo, no? Porque pareciera ser que entonces son mucho más complejas y algunas están cruzadas por preconcepciones históricas también, las mismas que usted nos mencionaba, y uno empieza a vislumbrar, primero una dificultad para llegar a un acuerdo ya en la letra chica, en el detalle, lo digo en el buen sentido de la letra chica, para que esté esto clarito, bien dibujado. Segundo, que ya pillan los plazos, es decir, el anuncio de un plebiscito de entrada en abril empieza a verse dificultado, ¿o no? Bueno, siempre estas cosas en algún momento pueden parecer difíciles. Uno habría pensado que acordar un plebiscito constitucional en que tuviéramos la posibilidad de decir sí o no a la Constitución, o apruebo o rechazo a la Constitución, y Asamblea Constituyente, Convención Mixta, era más difícil que arreglar todas estas cosas. Eso fue algo que buscamos por 30 años, la posibilidad de tener un plebiscito constitucional, y no se logró, no se había logrado. Lo que hizo que fuera posible, creo yo, no fue, no sé, por así decirlo, el buen ánimo de las personas que estaban reunidas ese jueves en el Congreso. Lo que hizo fue que eso fuera posible, es que la situación del país requería una cosa de esa envergadura. Y yo creo que desde el punto de vista de los parlamentarios y los partidos políticos, que un acuerdo de este tipo se cayera por estas cuestiones, quedar en nada, sería una irresponsabilidad política máxima con el país. Así que yo creo que eso y yo creo que eso es evidente para cualquiera que mire. Entonces eso los va a poner en la necesidad
buscar una solución a estas cuestiones. Usted decía que el acuerdo de ese viernes de madrugada no se produjo por el buen ánimo y porque estaban todos previamente dispuestos a llegar a ese acuerdo, sino por la situación del país. Hay quienes empiezan a observar que también se llegó a ese acuerdo por miedo o por el pánico incluso de la derecha a que ese mismo día viernes se produjera una corrida bancaria, por ejemplo, que desestabilizara por completo la economía. Usted tiene noción, porque usted estuvo ahí en los pasillos del acuerdo, estuvo asesorando, fue llamado, entiendo, junto con otros constitucionalistas para prestar ahí colaboración en estas conversaciones. ¿Usted respiró un poco ese temor esos días? ¿Cree que hay algo ahí? Porque hay quienes advierten, alguna columna ayer lo planteaba en la prensa, ¿no es cierto?, que una nueva constitución no debiera o no podría o correría el riesgo de ser también como hija del miedo o de la coerción de la violencia. A ver, yo estuve ese jueves ahí respondiendo a algunas preguntas que algunos parlamentarios hacían ante la manera en que se iban desarrollando las propuestas, etcétera. No, a mí me parece eso una exageración, así pensar que fue por el terror a que el país iba a arder de Arica a Punta Arenas y que el sistema bancario se iba a venir al suelo, no. Lo que sí yo creo que había, lo que sí creo yo que hizo que posible ese acuerdo fue que, fue yo no sé si el terror, la cuestión no es el miedo, la cuestión es, la política necesita responder a lo que pasa en el país. En circunstancias normales, esas necesidades se manifiestan, por así decirlo, de un modo suave, en que se van desarrollando en el tiempo y que entonces es posible ir paulatinamente enfrentándolas, etcétera. Hay ciertos momentos en que esas necesidades se presentan con urgencia, y es una urgencia que la situación reclama, no que alguien le asigna, que la situación reclama. Sí. Y yo creo que la semana pasada, ahora, esta cuestión, no digo la semana pasada en realidad, digo ahora, en este momento, la cuestión constitucional tiene una urgencia que no se vio antes, evidentemente, no había una noción de que había un problema aquí, y repentinamente la cuestión surge, irrumpe, y cuando una cuestión de esta envergadura irrumpe, bueno, la política o queda notoriamente en deuda, con graves consecuencias, o tiene que actuar con una agilidad que no es la acostumbrada en otros momentos. Y eso es lo que ocurrió, afortunadamente, la semana pasada. Y yo espero que eso es lo que siga ocurriendo en todas las otras cuestiones adicionales o accesorias que tienen que tomarse para que el acuerdo y la oportunidad que él contiene se realiza. Sí. Fernando, antes de entrar al factor Alamán, que hizo harto ruido la semana pasada, pero quiero preguntarle, precisamente aprovechando que usted estuvo justamente en los momentos más difíciles de esa conversación entre la oposición y el oficialismo, la mesa social alega de que ellos no fueron convocados, de que esto fue un acuerdo de una cocina entre partidos, partidos que están totalmente no solo desprestigiados, sino que pertenecen a un parlamento que está sumamente deslegitimado. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿es tan así de que no fueron convocados, de que no hubo nadie de la mesa social, digamos, no participando directamente, pero cerca de las conversaciones? Bueno, ahí mismo yo no vi a nadie, y yo no sé si había otras conversaciones que estaban paralelas de las cuales yo no era parte. Aparentemente no, porque ellos dicen que no fueron que no se les dijo nada, no sé. Están en lo cierto, entonces. No, quiero decir que yo no le puedo acreditar ni negar eso. Lo que sí yo le puedo decir es que yo creo que esto de no fuimos convocados, yo diría, la principal convocatoria es a un plebiscito a decir apruebo o rechazo a la Constitución. Esa es la principal convocatoria. Por cierto, que en las condiciones actuales habría mostrado una mayor conciencia de la situación en la cual nos encontramos y de la gravedad de la situación, el hecho de que hubiera habido interlocución con movimientos sociales al momento de ir conversando esta posibilidad y este acuerdo. Yo creo que eso no cabe ninguna duda, habría sido mucho mejor para todos que hubiera sido así. Pero yo creo que la pregunta hoy es si la posibilidad que se abrió con él, que es la de este plebiscito, es una posibilidad real de un cambio constitucional, esta vez de verdad, o es otra vez en que nos van a decir, ahora sí que sí cambiamos la Constitución para que nos demos cuenta después de que la Constitución sigue más o menos igual. Y respecto de eso, yo creo que este acuerdo sí contiene una posibilidad genuina de cambiar la Constitución, y por eso, a pesar de que hay algunas dimensiones en las cuales la cuestión no se hizo bien o no se hizo de la manera que corresponde mejor a mostrar conciencia de la situación actual del país, etcétera,
o de la legitimidad o no de los partidos políticos, de la representación parlamentaria, etcétera, yo creo que vale la pena aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo ve usted, señor Atria, que queda en definitiva ahí la duda que planteó el senador Andrés Alamán respecto de los quórums? ¿Rige o no la Constitución del 80 en caso de que no se alcance el acuerdo de los 2/3 en cada uno de los artículos? Y en particular, al final del proceso, ¿tiene o no que votarse también por 2/3 el paquete completo? O sea, yo creo que lo de Alamán es una posición que buscaba o ajustar cuentas o mejorar su posición interna con la derecha dura, que probablemente temen la irrupción de Kast por la derecha, etcétera. Y Alamán está convertido en el vocero de la derecha más dura dentro de la coalición. A mí, la verdad, es que toda esa discusión me resultaba un poco pintoresca, porque yo me limité a decir, en algunos dichos que fueron después aludidos por él y por el presidente de la Renovación Nacional, yo me limité a decir que el que dice que la Asamblea tomará acuerdos por 2/3 está diciendo, por implicación, que cuando no haya 2/3 no hay acuerdo. ¿No? Entonces yo pensé que eso, la verdad, es que era una obviedad. Me equivoqué, pues parece que no era una obviedad. Entonces yo creo que eso es obvio. Sigo pensando que es obvio. Otra cosa, por cierto, es alguna cuestión con la cual después Alamán trató de modificar sus palabras. Otra cosa es que, por cierto, el cronograma descrito por el acuerdo supone que hay al final del proceso una nueva constitución. Y es verdad que con el que propone o exige una regla de 2/3 debería hacerse cargo de la consecuencia obvia que tiene una regla de 2/3, que es, eso puede, esperamos que no, pero eso puede llevar a un impasse. Porque si uno tiene una regla de mayoría, se asegura que va a haber decisión en un sentido u otro. Si uno tiene una regla, porque siempre va a haber mayoría para algo. Pero si uno tiene una regla de 2/3, puede darse el caso que no haya 2/3. Entonces, a mí me parece que es bien pintoresco que la respuesta a eso sea, bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Sí, por supuesto, todos esperamos que se pongan de acuerdo. De hecho, yo creo que cuando llegue el momento, la discusión va a ser mucho menos aguda y racional de lo que está haciendo ahora. Así que yo creo que se va a llegar a 2/3. Pero yo esperaría que el que propone o exige esa regla tiene una respuesta ante el escenario que el propio Alamán ponía. O sea, es que la respuesta de Alamán era volver a la antigua Constitución. Bueno, es que yo creo que yo le pediría a los auditores, con cualquier opinión política que ellos tengan en el resto de la situación, que consideren esa posibilidad, la que él decía, que es que el proceso constituyente, por la oposición de quienes quieren mantener la Constitución actual vigente, fracase. Que fracase en el sentido de que no se logre aprobar nada que pueda en principio parecer una Constitución y por lo tanto no se puede promulgar la nueva Constitución, o sea, no se puede plebiscitar, no se puede promulgar, y como no se puede promulgar, repentinamente, después de todo lo que va a haber pasado, recordemos lo que va a haber pasado. Sí. Va a haber habido un plebiscito en que el pueblo le dijo que no a la Constitución actual y que le dijo que sí a una asamblea constituyente, y va a haber habido una elección de una asamblea constituyente, y va a haber habido un año en que la asamblea constituyente está discutiendo sobre la Constitución y que está discutiendo todo el país sobre eso, y al final, por la oposición de quienes quieren revivir la Constitución de 1980, volvemos al 17 de octubre de 2019. Claro, parece imposible. Yo creo que ese escenario, o sea, refleja una, no sé, yo diría una irresponsabilidad, porque eso hundiría al país en una crisis mayúscula. Entonces yo creo que ese escenario de un fracaso completo es un escenario que Alamán usa para hablarle a los suyos. Para que voten en contra del cambio a la Constitución. Bueno, para que vean que él es el que representa de verdaderamente a la derecha y no Kast, supongo que tiene una candidatura en mente, que tiene todo su derecho, por supuesto. En fin, el escenario genuino, el real, es que la cuestión va a ir avanzando y algunas cuestiones van a alcanzar los 2/3 y otras cuestiones no van a alcanzar los 2/3. Sí, aun cuando hay experiencias afuera que de pronto asustan, como la de un pequeñito país pero ultra desarrollado como Islandia, donde se produjo todo un proceso y al final el Parlamento no aprobó los cambios acordados. Y ahí están, sin constitución nueva. Pero yo el otro ejemplo que se ha mencionado es el de Sudáfrica, ¿no? Y yo creo que es una buena pregunta que hacerse. ¿Alguien realmente puede creer que Chile está hoy día, en términos de la posibilidad de encontrar un punto medio
en la misma situación en la cual se encontraba Sudáfrica al salir del apartheid. O sea, yo creo que eso, para describir la situación en la cual estamos nosotros, es una exageración. Chile no está en esa situación. Los procesos constituyentes fracasan en condiciones... O sea, el de Sudáfrica, de hecho, no fracasó. Pero el fracaso de un proceso constituyente es algo que da cuenta de un grado de conflictividad y de animosidad que es extremo y que está lejos, creo yo, del que hay en Chile y del que, sobre todo, del que va a haber en Chile cuando ya estemos todos hablando de cómo queremos que sea la nueva Constitución y no estén algunos defendiendo la antigua y otros atacando la antigua. Cuando estemos todos hablando de la nueva Constitución, no van a desaparecer los desacuerdos, por supuesto, pero yo creo que va a cambiar considerablemente el tono de la discusión. Fernando Atria, abogado constitucionalista, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estemos